Estamos ya en nuestro espacio de Eusko Ikaskuntza, hoy para hablar de un proyecto, pues que tiene muchísimo que ver con la recuperación de la memoria histórica. Memoriaren Bideak y el Instituto Jerónimo de Ustaritz han organizado una exposición itinerante que han denominado con el siguiente título: Esclavitud bajo el franquismo, carreteras y fortificaciones en el Pirineo Occidental. Este trabajo se centra en las obras públicas realizadas de forma forzosa por los prisioneros de la dictadura franquista en el Pirineo Occidental. Es una exposición itinerante y de ella queremos hablar con nuestro siguiente invitado, con Esteban Gota. Él es miembro de Memoriaren Bideak. Esteban, arratsaldeon, ¿qué tal? Apa, arratsaldeon. Bueno, un trabajo que comentaba yo antes, tiene muchísima relación con la recuperación de la memoria histórica y sobre todo con un episodio que es poco conocido. Así es, el tema de los batallones, y generalizando, es bastante desconocido, sí. Y claro, tuvieron una historia muy importante. O sea, aquí por ejemplo, concretamente en Navarra, tanto carreteras, vías de tren, regadíos, obras de infraestructuras en los pueblos, etcétera, etcétera. Vamos paseando y no tenemos ni idea de quién lo hizo, de cómo se hizo y a costa de qué. Sí, más o menos, ya te digo, generalizando, es bastante desconocido, sí. Lo que ustedes han querido hacer con esta exposición itinerante es, recoger esa parte de la historia y darla a conocer. ¿Qué es lo que quieren ustedes trasladar, contar, eso que no conocemos? Como asociación de memoria, pues lo primero que pretendemos es divulgar, ¿no? Divulgar de alguna manera, pues lo que ocurrió, lo que verdaderamente pasó, y de alguna manera, pues se ha escondido, se ha callado, por los modos y las formas que utilizaron, pues hasta hace bien poco, pues no se sabía absolutamente nada. Entonces nosotros lo que hemos hecho ha sido pues recuperar de alguna manera eso, pues con entrevistas, con investigaciones, con todo lo que conlleva, ¿no? Para sacar a la luz pues el tema de los batallones de castigo o los batallones disciplinarios de soldados trabajadores. Sí, ha sido complicado recopilar todos esos testimonios y hacer esa labor primero, de campo. Sí, hombre, vamos a partir de una base de todos los miembros de Memoriaren Bideak trabajamos. Entonces, después de nuestro trabajo, nos dedicamos a esto y, lógicamente, cuesta muchísimo tiempo, muchos viajes y luego también horas de archivo, de investigación, horas de preparar, de montar, Sí, es muy costoso, pero bueno, todo lo que se empieza, todo se acaba y todo se hace. Entonces, ahí está. Uh-huh. Sí. Sí, ¿cómo es esta exposición, Esteban? ¿Qué es lo que se recoge en ella, lo que se muestra? Bueno, la exposición consta de 32 paneles, que de castellano, son de 2 metros de alto por 1 de ancho, y entonces se hace un poco la historia de cómo se forman los batallones, los lugares donde estuvieron, generalizando en el Estado español, luego cómo se vivieron en esos batallones, tanto desde dentro como desde fuera, porque lógicamente donde iban aquellos batallones a poblaciones pues chiquitas, que llegarían 2.000 personas en esas circunstancias, pues rompía un poco el día a día de esos pueblos, de esas zonas rurales, de esas ciudades, ¿no? Entonces también se explica eso, y luego lógicamente lo que se le hace mucho hincapié es a los verdaderas protagonistas, que son los que tienen la voz, los que hablan y los que ahí se recoge pues sus testimonios. Uh-huh. Testimonios, por ejemplo, como el que hemos rescatado de José García, que vivió en primera persona, pues todo lo que usted está contando, Esteban. Si le parece, vamos a escucharle. Y entonces después nos cogieron, nos bajaron para el Roncao y nos metieron en la escuela, y allí entonces nos metieron que teníamos que dormir pero pegados unos a otros, y allí estábamos muy mal. Además vino el capitán del batallón, que era, qué bien está en la gloria, porque era un perro, y allí no nos dejaban movernos para nada. Pero allí, pues nada, encerrados allí, dormir, por la mañana levantarnos, llevarnos al río a lavarnos, darnos un poco de café negro y luego a la carretera, a trabajar en la carretera. Unos picaban tierra y palearlo, ir haciendo, hacer canal de carretera. Cuando encontrábamos piedra, entonces nos daban pistolos y mazas
teníamos que hacer los agujeros para volarlos con dinamita. Este es uno de los muchísimos testimonios, ¿no?, de esos prisioneros que trabajaron en condiciones lamentables, porque imagino que las historias eran muchísimas, cada una además, bueno, pues con una vivencia personal detrás. Así es, efectivamente, ya has dicho bien, muchas vivencias, muchas historias y eso son cada una muy personal, cada una, hombre, todos tienen algo en común, pero sí, cada una es diferente, sí. ¿Cuáles son los elementos comunes que tienen los testimonios que ustedes han escuchado? ¿Qué es lo que cuentan ellos que se repite, bueno, pues en cada una y todas las entrevistas que han hecho? Sí, bueno, humillación, miedo, les doblegaban para, pues eso, para reeducarlos, reinsertarlos. La palabra se puso muy de moda, reeducación, reinserción, y los mataban de hambre, los mataban física y psíquicamente. Fue momentos muy, muy, muy duros, muy difíciles, y no solo es en los batallones, sino que luego cuando salen, como se dice vulgarmente, salían con más etiquetas que un jamón de jabugo, ¿no? Entonces, el volver otra vez a la vida social, a la vida laboral, les fue muy, muy, muy difícil, muy difícil. ¿Podríamos dar un número de prisioneros que vivieron esta situación? Bueno, nosotros cuando empezamos con este tema, sobre todo los historiadores Fernando Mendiola y Edurne Beaumont, barajaban aquí en Navarra una cantidad de 15.000. Esto vamos forjando una telaraña, van saliendo testimonios nuevos y se llegan a las cifras de 18.000. Y ahora hace bien poco, compañeros historiadores nos han mandado notas y eso lo tenemos que investigar aún, que estudiar y ver, o sea, darle rigor. Pero por el Tribunal de Cuentas en los archivos de Salamanca sí que han aparecido nuevos datos y entonces a nivel del Estado español barajábamos la cifra de 100.000 personas que estuvieron en estos batallones, pero ahora, claro, ya vuelvo a insistir, hay que hacer rigor sobre este tema, pero hablan de que se dobla la cifra e incluso más. Hay personas que se ponen en contacto con ustedes, bueno, pues contando la historia de algún familiar y preguntándoles, ¿pueden ustedes investigar esto? O yo tengo una pista que puede, bueno, pues dar más datos de esta historia. Sí, como he comentado ahora poco, pues eso, vas forjando una telaraña a base de la exposición, la página web, todo el tema van apareciendo, hoy en día siguen apareciendo personas, claro, los auténticos protagonistas, estamos hablando de gente que hoy en día tienen los que viven y las que viven y los que no, alrededor de 92 a 94 años. Entonces, lógicamente, cada vez, como ellos dicen, quedan menos. Pero hace poco, concretamente hace 15 días, me llamó una chica de Jaén, porque uno de los batallones, el batallón número 6, sobre todo estaba formado por andaluces que estuvieron en Igal, y me llamó una chica que su abuelo se había muerto hacía 2 años y no tenían ni idea de que había estado en un batallón aquí en el pueblo de Igal. Y se enteraron porque les llegó un libro de uno de los que estuvo de Jaén, que vive en Barcelona, Pepe Baraja, y entonces vieron el nombre de su abuelo. O sea, con esto quiero decir que murió a la edad de 92 años, hace 2 años, y en la vida, ni a sus hijos, ni a sus nietos comentó absolutamente nada. Entonces ahí se nota pues el miedo, las precauciones que tomaban, y bueno, también sirve de que van saliendo nuevos casos, van saliendo nuevas personas, y eso, si no son los auténticos protagonistas, son los hijos o los nietos. Pero sí, ya te digo, es un goteo. Ahora mismo la podemos ver en Baracaldo, también en Mutriku, hablamos de una exposición itinerante, así que imagino que irá recorriendo diferentes localidades, diferentes municipios también. Sí, luego también a la exposición acompaña, unos trípticos que más o menos explica a grosso modo pues de lo que se trata la exposición, y luego también va acompañada por un documental que hicimos junto a Eguzki Bideoak con el título de Desafectos, que es así como se les catalogaba desde el régimen a las personas que estaban en los batallones, desafectos, y un libro catálogo que va explicando más o menos todas las modalidades de batallones que hubo en el Estado español, cárceles de mujeres, etcétera, etcétera, etcétera. Recordamos, eran prisioneros, más de 15.000 que trabajaron en condiciones lamentables.
en fábricas, en carreteras, en vías férreas, en obras hidráulicas, porque esos eran los trabajos forzosos que ellos realizaban, ¿no? Sí, luego también comentar que concretamente en Vizcaya se formó el batallón número 1. Hay una escritora, historiadora, Fátima Pastor, ha hecho un libro ahora sobre el batallón número 1, que estos trabajaban en las minas de Vizcaya. Fue los primeros trabajos que empezaron a realizar para pagar, lógicamente, los costes que los rojos hicieron al Estado. De esta manera, pues, se justificaba y lo pagaban de esa manera. Y fue en Vizcaya donde más o menos empezó a funcionar el tema de los batallones. Prisioneros a los que también se rendirá homenaje dentro de poco, ¿no? Próximamente, el 19 de junio. Sí, exactamente, el 19 de junio a las 12:30 en el Alto de Igal. Es un alto que está entre los pueblos de Igal, que pertenece al Valle de Salazar, y Vidangoz, que pertenece al Valle del Roncal, que fue esa carretera, una de las carreteras que hicieron. Ahí hacemos un homenaje a los auténticos y auténticas protagonistas, sí. El día 19 a las 12:30, bueno, pues hace un acto emotivo porque en ese alto tenemos un monolito que en recuerdo a los que allí estuvieron y sufrieron y padecieron. Entonces hacemos el acto ahí y luego bajamos al pueblo de Vidangoz con la colaboración del Ayuntamiento de Vidangoz. Hacemos una comida popular, bueno, una pequeña fiesta y muy bien, la verdad que muy bien. Antes de despedirle, Esteban, sí que me gustaría recordar que quizás haya oyentes que estén escuchando esta charla con usted y, bueno, pues tengan también una historia personal detrás, algún familiar o alguien que haya vivido esta situación y que también quiera contarla. ¿Se pueden poner en contacto con ustedes? Sí, bueno, por una parte tenemos la página web y luego también tenemos el correo, que es memoriarenvideac@hotmail.com y luego la página web que es esclavitud-bajo-el-franquismo.org. A través de estos dos canales, a través de estos dos medios, bueno, pues todo aquel que quiera ver, curiosear, indagar sobre esta parte de la historia y también, si quieren ponerse en contacto con los miembros de Memoriarenvideac para darles alguna aportación, algún dato, bueno, pues pueden hacerlo. De todo ello hemos hablado con Esteban Gota, miembro de Memoriarenvideac. Esteban Gota, mil esker por atendernos. Muchísimas gracias. Mil esker a vosotras y vosotros sois los que nos ayudáis a difundir todo esto y a divulgarlo y hacéis un papel, vamos, súper importante y nosotros estamos muy agradecidos. Un abrazo muy fuerte. Vale, igual.